Pues muy buenas tardes, yo soy Montse Burgos y voy a moderar esta mesa de trabajo dentro del estudio que CRN nos ha encargado para la prospección de necesidades formativas técnicas, tecnológicas y didácticas actuales y futuras en el profesorado de formación profesional y de formación profesional para el empleo y dentro de las áreas de desarrollo informático y comunicaciones. En esta mesa en concreto vamos a intentar explorar necesidades tecnológicas, técnicas, pero seguramente también hablamos de algunas didácticas. Y participan en la mesa Javier Cárceles, que es profesor de FP en IMF y en la Universidad de Nebrija, en ciclos formativos como DAM y DAO, y que también ha impartido certificados de profesionalidad. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada, muchas gracias por participar. Bien. También tenemos a Marta Bastante. Marta es profesora de FP en el Instituto Salvador Allende de Fuenlabrada y ella también ha participado e impartido certificados de profesionalidad. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a los dos. Muchas gracias por participar en esa mesa. Estamos esperando a un tercer participante, que es Manuel Sánchez, y Manuel es director del Máster de Seguridad Informática en UNIR. Es posible que se retrase un poquito. Mientras tanto, nosotros vamos avanzando en este focus group. Son unas horas un poco complejas, las 7 de la tarde. Se nos mezclan las tareas domésticas. Hemos finalizado la jornada de trabajo y por eso yo os agradezco doblemente que dediquéis este tiempo. Bien, pues yo me gustaría empezar por una pregunta muy general, que es ¿qué creéis que podéis aportar nosotros para este estudio desde vuestra perspectiva? ¿Vale? ¿Qué creéis que podéis aportarnos? ¿Qué visión y qué estáis viendo ya como necesidades generales en la formación del profesorado? ¿De acuerdo? Si queréis empezamos por Marta, que ha entrado primero. ¿De acuerdo, Marta? Estamos por Vale. ti. Yo normalmente cuando buscas formación técnica, la que puede aportar la Comunidad de Madrid o la que aportan otras entidades, realmente no veo cosas técnicas tanto que nos puedan interesar a nosotros, sino que son muy generales. A lo mejor nos vienen bien porque son cosas de convivencia o de cómo gestionar conflictos, cosas así, pero realmente no encuentro cosas que me vengan bien para el día a día o que estén muy actualizadas con respecto al mercado laboral. Eso es una de las cosas que yo he hecho mucho en falta. ¿Y lo echas en falta desde tu perspectiva personal? ¿Ves que hay más profesorado que haga este tipo de comentarios contigo? ¿Lo has escuchado en tu entorno? Dentro de mi departamento, porque sí es cierto que nos gusta mucho, yo estoy en el mundo de las telecomunicaciones y avanza muy rápido, lo que sabíamos ayer ha cambiado hoy. Entonces nuestras necesidades de aprender para luego transmitírselo a los alumnos son pues eso, muy, muy grandes y a mis compañeros les pasa que muchas veces nos falta encontrar eso, que haya una empresa o que nos pueda contar con las cosas que realmente trabajan hoy y que luego nosotros lo podamos transmitir a ellos para que cuando vayan a las prácticas y que vayan después a trabajar puedan ser una persona pues útil, voy a decir, porque al final es lo que son, y que trabajen y lo hagan lo mejor posible, porque si no llegan y dicen es que tenemos que volver a estudiar, que es cierto que luego en la empresa luego todos tenemos que estudiar, pero si no llegan en el momento en que es que no sabéis nada. Y entonces ese momento en todos los compañeros nos pasa. Nos falta esa formación a veces. Nosotros la buscamos, pero nos es difícil encontrar a veces. Muy bien, Marta. ¿Y Javier? ¿Qué ve desde esa perspectiva suya? A ver, a nivel pedagógico o a nivel didáctico, yo llevo bastante tiempo como profesor, pero no tengo, o sea, mi perfil al principio no era de profesor, era de consultor. Y también de jefe de proyecto y director de sistemas. Entonces, digamos que yo he llevado equipos y lo que es el trabajo a nivel digamos, yo distinguiría la parte pedagógica didáctica y también un poco de gestión de grupos, porque al final los alumnos es un grupo de personas que tienes que también tener ciertas habilidades para poder trabajar con ellos, ¿no? Como ha dicho antes Marta, pues la gestión de conflictos o poder manejar también un poco los distintos roles que tienen dentro de un aula los alumnos, y eso es difícil. Bueno, yo no sabría ahora mismo decirte si hay alguna empresa que ofrezca algún tipo de formación en ese sentido. Yo lo tengo hasta cierto punto, porque también va un poquito con la personalidad, pero lo tengo por la experiencia. O sea, yo tengo por la experiencia porque además yo he sido militar durante 17 años, por lo tanto, y he mandado a gente. O sea, que al final un poco,
pues es una mezcla de eso, pues de mi vida, aparte soy mi mayor también, entonces ese tipo de cosas. Sí, eso lo dice uno gratuitamente. Sí, soy no, muy mayor. pero la experiencia de tantos años pues con gente, pues al final te das cuenta un poco de que esa parte, pues si no la llevas en la mochila, mal asunto, porque o lo llevas porque tú tienes una forma de ser que eres capaz de gestionar equipos y de gestionar a gente joven, ¿vale? O pues es difícil porque ya te digo que es necesario pues eso, aprender un poco la gestión La gestión del grupo, ¿no? de los Estás alumnos. Sí, hablando. sí, cada alumno es distinto. Hay alumnos que hacen de líderes, otros alumnos hacen de, bueno, pues generan conflictos, otros no, otros apoyan la labor, en fin, hay de todo, pues eso hay que saber manejar. Y ahí crees que, como dices, ¿no? Hay partes que uno lo puede llevar de serie, pero hay mucha parte que se aprende, me imagino. Sí, ¿Y dónde lo sí, aprendéis? sí. ¿Qué recursos tienes tú, Javier, para llegar a dominar un grupo, a gestionar esos conflictos, más allá de los recursos que tú has ido adquiriendo con tu experiencia? Sí, bueno, a nivel de herramientas, yo no sé si ahí existen o no. Lo que yo hago es hablar con mis compañeros. O sea, mis compañeros que tienen experiencia, pues comparto con ellos las situaciones y algunos de ellos que tienen experiencia también, porque hay que tener en cuenta que yo experiencia con gente de FP tengo nada más que hace 3 o 4 años. O sea, yo estoy acostumbrado a trabajar con gente más adulta, porque los certificados de profesionalidad son de gente adulta, entonces no es lo mismo. Es decir, ahí cada uno pues, se ve que pues, son más maduros, etcétera, etcétera. Yo lo que me baso es en eso, o sea, yo no voy a buscar a lo mejor algún contenido, algo que yo pueda aprender, no, como son cosas de gestión de equipos, pues hablo con mis compañeros y a partir de ahí, pues, si no tengo yo la solución, pues intento que alguno me dé o que me oriente como qué es lo que debo hacer, porque ellos tienen más experiencia que yo a nivel de eso, de impartición en chavales, ¿vale? Gente joven, gente de 18, 17, 18, 19 años. Por otro lado, para el tema pedagógico, pues a mí hace poco hice el máster de profesorado, o sea que yo no era profesor, yo no podía impartir tampoco FP porque no tenía el máster. Entonces, una vez que yo lo he hecho, pues me he dado cuenta de todas las herramientas que podemos tener para trabajar. Es decir, para trabajar unas nuevas metodologías didácticas que son algo distintas y que requieren otra visión del profesor. El profesor antiguamente, pues yo que vuelvo a repetir, hace mucho tiempo que dejé el colegio, ¿no? Pues estaba acostumbrado a las clases magistrales, un poquito a que los alumnos pues tenían que estudiar, tenían que, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues el hecho de yo haber estado en este máster y además en una formación que tenemos en IMF al respecto, donde nos están dando un curso sobre las nuevas metodologías didácticas, pues ya puedes orientar un poco más el tipo de cómo orientar la clase, cómo orientas que los alumnos pues accedan al conocimiento de una forma distinta a la que se accedía antiguamente. Y ahí sí que encuentro que hay mucho ya te digo, en mi propia empresa, en IMF lo existe, en Nebrija también nos ayuda en ese sentido, o sea que, y luego el máster, que el máster te orienta, por lo menos el máster que yo hice, porque por cierto lo hice en la UNIR, o sea que me orienté bastante un poco a trabajar con recursos pedagógicos y a trabajar un poquito las distintas metodologías que se trabajan en estos, con alumnos jóvenes, porque con la gente mayor pues también pues trabaja esas metodologías, pero es más difícil de trabajar con ellos, ¿no? Porque muchos de ellos están acostumbrados a la forma antigua de aprender y entonces es difícil. Pero bueno, también se puede trabajar eso. Y efectivamente estás hablando he ido adquiriendo recursos por mi cuenta con la experiencia. He adquirido, bueno, recursos también con la formación que me está dando el centro en el que trabajo, IMF actualmente, Nebrija, pero me imagino que también a veces accedéis a otros recursos externos. Marta, por ejemplo, tú, ¿te has formado últimamente o te has llegado a formar en temas más didácticos de manejar grupos, didáctica en el aula, programación, etcétera? Acabo de terminar, bueno, estoy terminando el tercer módulo de un curso que han impartido en la Comunidad de Madrid, que es conocer el centro y las nuevas tecnologías que tenemos. Entonces, ahí estamos utilizando el aula virtual, que aunque ya empezamos a utilizarla en confinamiento, como nos tocó a todos hacer las clases online y utilizar otras herramientas que a lo mejor antes se usaban menos,
pero estoy haciendo actualmente eso, estoy terminando ese curso en el que nos han enseñado pues aula virtual, otras herramientas de Teams, parte de Office. Entonces es cosa de actualizarse todos los días y, como dice un poco el compañero, los alumnos que son más jóvenes están más acostumbrados a aprender de otra forma. Entonces sí que es cierto que no puedes dar una clase magistral porque no se están quietos o están todos jugando, pero utilizar nuevas herramientas o utilizar eso, el Flip Classroom, o que ellos sean los que participen más, pues aunque les pongamos nombres raros, al final es algo que podemos hacer o innovar de antes. Pero en el curso actual estamos aprendiendo un montón de cosas de cómo utilizar esas herramientas nuevas que existen, que a lo mejor estaban antes, pero que no las conocíamos tanto y que las podemos utilizar y están ahí, que no las, tanto Educa Madrid, por ejemplo, que lo podemos utilizar como página, u otras herramientas que tenemos, que podamos utilizar. Y sí, ahora mismo ese curso está bastante bien porque un compañero es el que me lo ha dado y nos ha puesto eso al alcance de cosas nuevas que a lo mejor antes no teníamos ahí a mano. Si ahora mismo os tuvierais que preparar en algo que realmente os preocupa y que queréis mejorar en vuestra relación con tanto los contenidos que impartéis como con la dinámica de formación, el aprendizaje, la evaluación, etcétera. Si ahora mismo dijerais, me quiero apuntar a algo, ¿qué es esto lo que necesito? ¿Qué sería? Yo necesito lo que te decía antes de la parte técnica, porque es cierto que cambia mucho, y la parte de evaluación, te diría, el uso de las rúbricas, que últimamente se utilizan mucho y que, bueno, llevan mucho tiempo, pero el uso de las rúbricas a mí me falta un poquito ahí de cogerle un poquito un punto. Es decir, algo muy concreto. ¿Y tú, Javier? Sí, yo sí. Bueno, a ver, yo estoy acostumbrado, como yo soy informático, estoy acostumbrado a utilizar todas las herramientas colaborativas. Entonces, en esas empresas en donde trabajo, como en las otras empresas que he trabajado, que también eran de formación, digamos, lo que es la gestión de pues, todo eso, de la impartición, de la evaluación, etcétera, etcétera, se hacen con herramientas que ya conocemos. O sea, yo, pues, por ejemplo, como ha dicho Marta, utilizar el Teams, o utilizar Blackboard, o utilizar Moodle, o utilizar plataformas que te ayudan mucho a la gestión de muchas cosas. Por una parte, del tema de contenidos. Muchos contenidos no los doy, o sea, yo los subo a la plataforma, los alumnos se lo tienen que estudiar, porque es que además, y los tienen que ver y tal. También el poder programar determinado tipo de actividades, como por ejemplo, pues hace poco, como estoy dando una asignatura que al principio es como muy teórica, pues yo lo que hago es, un ejemplo sería, pues el de planificar presentaciones de los alumnos en donde ellos trabajan habilidades soft, habilidades pues de presentación, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, que eso es algo que, digamos, siempre ha existido, porque siempre cuando trabajamos en grupo, aunque fuera antiguamente, también existían. Pero digamos que lo que son las plataformas y toda la parte técnica te ayuda a hacer eso. Entonces, desde mi punto de vista, yo no echo de menos ninguna formación, porque hace poco, por ejemplo, nos han puesto la plataforma Blackboard, y al final todas tienen un poco, o sea, se están pensadas para el usuario, y entonces pues tú creas tus actividades, tus foros de debate, pues creas, por ejemplo, pues incluso en algunas de ellas puedes corregir directamente el documento que te ha dado el alumno, o sea que hay un feedback ahí bastante bueno, te permite trabajar la rúbrica, que tanto cuesta, porque claro, la rúbrica al final es un poco, y a veces yo muchas veces que soy muy despistado no la hago, pero entonces claro, es horrible porque todos los alumnos te cortan el cuello, porque ¿por qué me ha puesto un 6 y no un 10? Bueno, entonces tienes que argumentar, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas, ya las herramientas que hay te permiten hacerlo. Por lo tanto, quizá a lo mejor nuevas herramientas de tipo más de, pues qué te diga yo, de formación en 3D, o sea, en otros entornos distintos, que en donde hay simulaciones y tal. De gamificación, sí, ¿no? Introducir la gamificación en el aula también, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Ese tipo de plataformas que te ayuden a crear ese tipo de cosas, pero que te las den ya. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el ejemplo de Kahoot, en donde pues el concurso de a ver quién gana y todo ese tipo de cosas, bueno, pues se echan falta ese tipo de herramientas que te permitan hacer de una forma, o sea, que no te la tengas que trabajar tú, sino que la metodología ya está programada, en el sentido de que está ahí, es decir, que ya tienes que utilizar la herramienta para generar la actividad y no que la tengas que ir, como yo muchas veces fui fabricando. Pues esta gente
estos alumnos hicieron primero la presentación. Como cada grupo presentaba una parte del contenido, yo lo que hice fue, bueno, pues ahora resulta que va a haber, después de esta presentación, cada equipo hace preguntas para que sean hechas a otros equipos. Preguntas de su temario. De forma que, por la semana que viene, creo que la semana que viene, la siguiente, porque todavía está un poquito por cerrar, hay un concurso. Entonces, es un concurso que yo hago, pero es algo que me invento yo, que no hay ninguna herramienta que me ayude a hacer esto. Porque el Kahoot, al fin y al cabo, no se enfoca tan bien como lo que yo quiero hacer, donde los alumnos salen del grupo y se hace un concurso de que te hacen preguntas y hay un cronómetro y los alumnos tienen que ponerse de acuerdo para ver cuál es la contestación. Es algo que es del pasado de la televisión, eso existía en la televisión, pero que ellos no conocen, porque ese tipo de programas, bueno, ahora está ese que estalla la bomba, pero vamos, es algo parecido a esto. Bueno, pues ese tipo de cosas que yo, que suelo tener cierta inventiva, lo quiero realizar, no encuentro herramientas que tengan ya la estructura metodológica para que yo elija y con cuatro configuraciones yo pueda hacerlo. Ese tipo de cosas faltan. O sea, sobre todo ¿Conocéis, por ejemplo, perdona Javier, ¿conoces Slido o Mentimeter? No. ¿No lo conocéis? ¿Slido o Mentimeter? No. Son herramientas, lo que me estás comentando ahora Javier, ¿no? De tener la posibilidad de configurar diferentes opciones de pregunta, por ejemplo, incluso en PowerPoint ahora mismo. Tiene una extensión, tiene un plugin que puedes directamente instalarlo en tu PowerPoint y te aparece Slido como una herramienta a utilizar durante tu presentación. Esto fuera de la entrevista os lo cuento, yo soy formadora y me dedico a estas cosas, ¿no? Entonces, de Slido, por ejemplo, puedes crear una pregunta que genera una nube de palabras o una pregunta que te genera alternativas o puedes hacer un sondeo o puedes hacer un ranking y todo eso dentro de una misma persona. Y hay muchas estas, es decir, Mentimeter, a veces si no las conoces no sabes que están ahí. ¿Creéis que es bueno que exista esto? ¿Existe necesidad de que el profesorado incorpore esto en el aula? ¿Qué creéis? ¿O ya estáis sobrados de herramientas? No, Marta. Lo que estamos faltos es de tiempo. Porque una parte es lo que dice el compañero que dice, es que no están hechas. Yo puedo buscar un Kahoot sobre electricidad, por ejemplo, que es uno de los módulos que yo doy, pero no existe. Entonces, es el tiempo que tú tienes que dedicar para, además de aprender a utilizar esa herramienta y una vez que sabes, montar cada actividad que quieres en el aula. Entonces, las herramientas son muchas, son múltiples, que las podemos aprender, pero claro, luego hay que montar esa actividad. Es lo que estaba diciendo un poco Javier, que está en Palma, de que no hay. O sea, yo lo puedo haber hecho, pero no está disponible para que luego otras personas lo utilicen, o yo misma el año que viene, ¿sabes? Si no lo tengo por ahí guardado. Pero, por ejemplo, el Slido no tenía ni idea yo que existía. O sea, eso estaría bien. Buscadlo, que es muy sencillo, además, os lo recomiendo, más sencillo que Mentimeter todavía. Y claro, aquí esto nos lleva a una reflexión, porque efectivamente hay formaciones mínimas, a veces, ¿no? Que te enseñan cómo utilizar Moodle o cómo utilizar Blackboard, es decir, determinadas herramientas, pero hay una parte pedagógica de cada herramienta, es decir, cómo se monta un buen Kahoot, ¿no? ¿Cuál es el orden de las preguntas? ¿Eso se enseña? ¿Os lo enseñan en algún lado? No, es que yo sepa, no. No, hombre, a ver, la verdad que, es decir, también es un poco imitar, ¿no? Yo siempre digo que no vas a innovar, sino que imites, ¿no? Y entonces, pues si yo tengo que hacer algún Kahoot pues yo doy sistemas informáticos, doy diseño de interfaces, etcétera, pues puedo perfectamente ver alguno que sea exitoso e intentar imitarlo. También un poco tiene que ver un poco con cómo tú das la clase, es decir, tú adaptas también este tipo de herramientas para los objetivos y los contenidos que tú crees que el alumno tiene que trabajar, ¿no? Entonces también haces así. O sea, que no es a lo mejor a nivel, sí estaría bien a lo mejor un curso que te explicase cómo deberías hacer, pero lo que dice Marta es verdad, es decir, es que no tenemos tiempo. Es que yo doy clases, doy 6 horas, ahora estoy dando 6 horas, luego daré menos, pero doy 6 horas, ¿cómo? Y después me tengo que poner a corregir, porque si yo quiero ponerle práctica a los chavales, y los chavales hay que ponerles prácticas, porque si no, no avanzan. Tú das una clase de cualquier tipo de estas que son, lo que ha dicho antes Marta, no me acuerdo, la del Flipper Classroom y todo ese tipo de... Y al final, si no les haces una práctica que trabajen y que, digamos, pues maduren los conceptos, etcétera, etcétera, no lo saben, porque no estudian, los niños de ahora no estudian.
Entonces, o estudian poco, o estudian y no se les queda, que también es otra circunstancia que suele ocurrir. Estudian y no se les nota también, ¿no? A veces Sí, estudian y no se les suelen nota. leer poco y entonces pues todo lo que sea lectura les parece como les entra muy o sea, es difícil de que ellos lo capten bien. Y entonces pues al final no tienes tiempo. ¿Qué tiempo? Es que cuando ya acabes de todo, de todas las prácticas, de todo y tal, te pones a hacer una formación o bien en el verano, que así puedes hacer algo, o bien lo veo difícil. Bien, fijaos que estamos ahí metidos en la parte didáctica tecnológica, estamos a medias, es difícil diferenciar, hablando de la importancia de las herramientas, pero claro, ahí detrás tiene que haber tiempo, tiene que haber también un criterio pedagógico, como decía Javier también, tener claros los objetivos. No se trata de utilizar una herramienta por usarla, ¿no? Tener claro lo que estamos haciendo. Y claro, esa parte, ese criterio de los objetivos, ¿también lo vais adquiriendo con el tiempo o recurrís a alguna formación? ¿A qué formación recurrís externa? Es decir, más allá de la que te ofrece IMF o la Universidad de Nebrija, más allá de la que te ofrece tu centro, Marta, ¿qué centros son para vosotros de referencia en formación ahora mismo? Yo cuando busco algún centro, busco siempre la parte del CETIF, por ejemplo, que dan algunos que son interesantes, o el CERIF, pero realmente de los que, es lo que te digo, la parte de lo nuestro, como es lo que se basa, no hay más, o que a mí me sirvan. He hecho hace poco uno de Televes, que es más de la parte técnica, pero no es un centro que imparta información, o sea, formación así en general, sino que fue un curso puntual que hizo porque habíamos hecho una compra y tal y nos enseñaron los equipos. Pero realmente yo, desde mi punto, lo que me queda muy a mano es el CETIF y hay cosas, y por eso te digo que ahí he hecho en falta muchas cosas. Sí que enseñan a veces herramientas y tal, pero lo que yo necesito realmente no me lo dan. ¿Y tú, Javier, a dónde recurres? Más allá de, como te decía, de lo interno, externamente. A ver, yo a nivel de temas pedagógicos y didácticos no intento crecer digamos, en conocimiento, porque yo creo que bastaría solo con el que ya tengo a nivel de, pues eso, de las metodologías que he estudiado, las que estoy estudiando en IMF para impartición, etcétera, etcétera, con eso me vale. Entonces, la problemática que tenemos los informáticos es que, aunque no sean muchas las materias, pero siempre profundizar en una materia te permite dar a los alumnos una oportunidad mejor. Y lo que quiere decir es que o sea, lo que está muy claro es que hay que dar el BOE, ¿no? En un FP hay que coger, dar el BOE y se acabó. Pero desde mi punto de vista, no solo desde el punto de vista de la empresa, porque la empresa podría decir que sí o que no, a mí me da igual. Yo intento que mis alumnos salgan bien formados en lo que yo doy, en el sentido de que no sea solamente lo que dan el BOE, que solo cuando salgan al mercado lo saben todos, hasta cierto punto, pero que eso lo pueden cubrir, sino darle un paso más allá. Entonces, darle esa parte, o sea, que ellos avancen en un tema y que cuando vayan a una empresa digan o le pregunten, oye, ¿tú sabes de esto? Y en donde el resto de los alumnos recién salidos de FP dicen que no saben, pues seguramente mis alumnos, los que han estado conmigo, dirán, eso sí lo hemos dado. Y entonces yo prefiero formarme, si no tengo la técnica, prefiero formarme en temas técnicos. O sea, desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque si yo fuera profesor de historia no lo haría. O si fuera profesor de maquillaje o de otras técnicas que hay, es porque fuera muy poco evolucionada o que evolucionase un poco en el tiempo, pues no lo hago. Claro. Pero aquí tienes que estar al tanto de todo. Entonces, o haces el esfuerzo en una cosa o haces el esfuerzo en la otra. Cuesta estar a todo, ¿verdad? Claro, y vosotros tenéis además un puesto en el que la actualización continua es compleja. Vámonos si queréis a esa parte técnica. Vale. Y ya que estabas hablando tú, Javier, si quieres, continúa con qué parte técnica echas en falta ahora mismo en la formación que tú tienes. Es decir, ¿dónde crees que deberías ponerte un poquito más a punto? A ver, si yo ahora mismo no estudiase nada, yo podría ser profesor de programación, de base de datos, o sea, ahora mismo el nivel que te exige o el nivel que exige el Boletín Oficial del Estado, pues es un nivel que lo puedo cubrir perfectamente. Lo que pasa que, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ya se está quedando obsoleto, es decir, que ya, de hecho, incluso hay algunas incongruencias, porque yo hay dos grados que no sé por qué existen por separado, que es el DAO y el DAM.
Es que, o sea, no, a lo mejor antiguamente tenía sentido, pero ahora no creo que tenga mucho sentido. Pero bueno, no vamos a discutir de eso, sino que yo lo que hago es intentar para las asignaturas que yo creo que son las que les van a pedir más. Es decir, por ejemplo, el que ellos sepan de la asignatura de FOL, una asignatura típica que tienen todos los grados, pues que sepan de nómina, cómo hacer una nómina, cómo hacer un currículo y tal, está muy bien. Está muy bien. Y esa parte, pues incluso debería ser muy fomentada. Pero seguramente cuando entre un técnico, un grado de mis grados, de los que yo tal, le van a hacer un examen técnico. O sea, así de claro. Le van a poner a programar y decir, a ver, esto. Entonces, claro, lo que he dicho antes, si ellos, en vez de saber la programación, pues saber, además de programación, pues conocen algún framework o conocen alguna tecnología nueva, ¿vale? Pues ellos van a ir con el sello de que sí, yo soy de FP, pero además estoy especializado en esto. Y eso le da una oportunidad más de frente al mercado laboral que en otro sentido. Entonces, pues cualquier formación que sea de cosas nuevas, pues de temas de inteligencia artificial o temas de nuevos sistemas, nuevos software para hacer determinadas cosas, o todo lo que sea moderno, no muy moderno porque no es imposible, pero sí cosas que tú sabes que están en el mercado. Yo también relacionado mucho con el mercado laboral. Yo he estado, pues, cuando estuve con Aetica colaborando en un tema de perfiles profesionales de la Unión Europea, pues ahí pues se veía un poco y estuve muy al tanto de lo que es el mercado laboral. Y entonces me di cuenta de eso, de que hay que mirar al mercado laboral para luego poder mirar a un estudiante, ¿sabes? Esa visión de miro al mercado laboral, de los perfiles que se solicitan, que se están formando conmigo, y de lo que piden, fórmate para formarles a ellos. Digamos que sería la frase. Ese es el titular. Te da un titular. Mira el mercado laboral y después ya sabrás lo que tienes que enseñar. Exactamente. Por lo menos, ¿qué extra le tienes que dar? O sea, ¿qué extra le tienes que dar? Pues nosotros hacemos mucho tanto en IMF como en Nebrija, hacemos muchos talleres. Es decir, aparte de la formación normal del BOE, pues hacemos un taller, pues taller de Java Spring, que es un framework, o taller de MongoDB, que es una base de datos que no suele estudiarse mucho en la asignatura, pero se da y tal, o un taller del framework Hibernate aplicado con Python. Ese tipo de cosas hacen que el alumno vea otras cosas que son las que se va a encontrar. Exactamente. Eso es. Muy bien. Y Marta, ¿qué se pide? Es decir, ahora mismo, ¿qué formación técnica crees que te hace falta a ti? Bueno, a mí decía Javier que él utiliza cosas de su experiencia o del mercado laboral. Yo lo que hago mucho es utilizar, aunque se os suene mal, pero yo uso a los alumnos que justo acaban de acabar y han empezado a trabajar. Entonces, como todavía sigues teniendo un vínculo, porque al final es como, bueno, acabáis de salir, pero sois un poco míos, yo siempre a ellos les pido consejo, les digo, a ver, ¿qué os ha faltado que nosotros os hemos contado que no habéis tenido para la empresa? Y entonces, con ese feedback que ellos nos dan, pues todos los años, pues no sé, por ejemplo, yo doy producción audiovisual, entonces, pues la parte de nuevas cámaras, nuevos conceptos de grabación, por ejemplo, todo esto que hacemos de los streaming y tal, pues esto en el BOE, como dice Javier, no está, porque es una cosa que no hay. Entonces tú cumples unos requisitos mínimos, pero además les das todas esas cosas nuevas que ellos o que los compañeros que están trabajando recientemente te cuentan que necesitan. Entonces yo tiro mucho de estos antiguos alumnos y sí que intentamos hacer pues pequeñas reuniones de vez en cuando para no perder el contacto, y que están en nuevas empresas y te cuentan pues cosas nuevas que han ido saliendo. Y estamos intentando en el centro, están montando un aula de emprendedores y se intenta que a partir de ahora vengan los alumnos antiguos y nos vayan contando esas cosas. Entonces la parte técnica, claro, es pues un poco al final te la tienes que buscar, que es lo que decíamos, o buscas una empresa externa o lo que sea, o sobre todo yo tiro muchos alumnos, me sé decir, entonces esa parte técnica siempre me lo cuentan ellos. Pues mira, Marta, ha salido no sé qué. Entonces lo buscamos, me pasan información, lo estudiamos para poder contárselo a sus antiguos compañeros. Entonces, o a los nuevos que van a salir. Entonces, por eso te decía que yo, empresas como tal que me den esa formación no tengo,
pero sí son esos antiguos alumnos que me van contando, pues mira, ahora, y además vienen muy ilusionados, ¿no? Porque es como, mira, a la profe le voy a enseñar yo, porque nunca dejamos de aprender y ellos siempre tienen cosas que contarnos. Entonces, mira, pues he descubierto, mira lo que me han enseñado en el curro, mira lo que he hecho. Y entonces, pues al final, pues te aprendes de ellos y, y nosotros nos formamos un poco más, porque al final no estamos ya en el mundo laboral, o sí, dependiendo de quién, pero normalmente con la incompatibilidad no nos dejan trabajar. Entonces, al final, o te vas y haces con esto con los alumnos, o no te puedes ir el día a día a ver pues qué nuevas instalaciones hay, qué nuevos materiales, porque además no tenemos el recurso económico para comprar todos esos nuevos materiales. Entonces, por ejemplo, en producción audiovisual, yo una cámara que pueda contarles, para contarles a mis alumnos, son 10.000 euros, y eso no lo tengo. Entonces, como mucho les podría enseñar un vídeo. Se lo cuentas, Se lo pero no es cuentas. lo mismo. Claro, pero no es lo mismo. Efectivamente, ahí hay una gran limitación, ¿verdad?, de recursos. Entonces, tenemos muchas cosas y yo en el centro estoy súper contenta porque además presenté un proyecto de contenidos audiovisuales, nos dieron una parte de dinero para poder hacer y renovar ese módulo, pero es cierto que te faltan cosas del día a día, que eso, que materiales nuevos, pues no puedes, pero por lo menos eso, con los alumnos te lo cuentan y lo puedes ir enseñando a los nuevos. Claro, y llegan los alumnos, te cuentan, estoy trabajando en esto y me están pidiendo esto, que me hubiera gustado verlo. Y tú, Marta, o tu equipo, ahora mismo, ¿cómo hacéis para buscar esa información? ¿Recurrís al CETIF de nuevo? ¿Buscáis No, que hay...? normalmente es lo que te decía, siempre de momento todo lo que nos han ido contando, la información nos ha venido por parte de los alumnos, las cosas nuevas. Bueno, Ellos aunque sabes, mismos, ¿no? sí, y además San Google lo sabe casi todo, pero pues eso, muchas veces o son ellos o en Google. Por ejemplo, si están trabajando en una empresa y que ese equipo es solo de esa empresa, pues al final es como un poco privado, pero te lo cuentan y dicen, mira, pues esto va por aquí, aunque no puedes tener información de primera mano porque no se pueden contar, pero te dicen, bueno, pues mira, ha salido esto, estamos trabajando con no sé qué, tal. Entonces un poco, pues sí que nos tienen, pero luego o te vas a esa empresa en concreto y puedes hablar con ellos, que muchas veces también, como les has mandado de prácticas, pues todavía tienes relación con ellos y te lo pueden contar, pero la formación o el material como tal viene de mano de ellos. Bien, y Javier también nos comenta, ¿tú también utilizas a los alumnos para recoger información? Bueno, vamos a ver, yo siempre pregunto a los alumnos de prácticas, ¿con qué estáis trabajando? Pues y te dicen, pues estamos trabajando con un framework de JavaScript que se llama no sé qué, o estamos trabajando con... O sea, efectivamente sí coges información de ellos, o sea, que eso también pasa. Las dos cosas, es decir, yo miro mucho de los portales de búsqueda de empleo, me meto en los técnicos y veo qué es lo que está pidiendo. ¿Y Pues qué no se sé está qué. pidiendo ahora? ¿Qué se lleva? A ver, las empresas cada vez van trabajando más con, digamos, con elementos software que son de un nivel superior al software básico que nosotros damos, o sea, que los lenguajes básicos que damos, por ejemplo, pues si eres un programador de Java o eres un full stack developer, como lo llaman ahora, pues trabajas con frameworks que tienen que ver con un lenguaje que es base, pero el framework es como una especie de capa superior que hay que aprenderla, porque no es el aprender solamente el lenguaje, ya es otro nivel. Entonces, ese tipo de plataformas es lo que se ve ahora en el mercado que te suelen pedir. Porque además la mayoría de los proyectos pues están muy orientados a un tipo de lenguaje, a un tipo de perfil, o sea que estás relacionado tanto con el perfil como dentro de un perfil con qué herramientas utiliza la empresa. Entonces, pues a nivel de Quality Assurance, pues está el Selenium, o sea, software que tiene que el alumno aprender. Entonces nosotros intentamos, o bien a través de talleres, o bien intentando formarnos o trayendo a algún experto, pues dar clases másters, o sea, clases, digamos, como magistrales, en el sentido de taller, es decir, bueno, viene una persona externa que conoce muy bien el framework que sea y pues va a dar. Nosotros aprovechamos normalmente cuando después de los exámenes, que normalmente la gente se relaja mucho y muchas veces faltan a clase, por lo que les programamos unos talleres de cosas que no están dando, pero que sí les vienen bien para el mercado Para laboral. estar más al día, Y son ¿verdad? eso, pues son o nuevos software que hay para desarrollar, o nuevos frameworks, nuevas formas de programar, etcétera, etcétera. Esto, lo nuevo, las novedades que hay en el mercado. Marta, ¿y a ti qué te llega de lo último? ¿Qué es lo último que te cuentan?
Y pues lo último es que nosotros hacemos cosas de 5G, entonces están haciendo nuevas implantaciones de torres con nuevas cosas de 5G. Entonces, pues están haciendo esas cosas de repetidores nuevos para toda la tecnología de 5G, sobre todo por ahí. Y la parte de televisión es todo eventos en directo. Todo lo que hay ahora mismo, pues mira, como esto, tenemos El todo streaming. eventos en directo. Entonces, muchas de las cosas que antes se hacían, pues grababan tranquilamente en estudio, ahora es todo en directo, todo en streaming, todo a través de internet. Entonces, es todo por ahí van avanzando. Ujú. Por ahí se va. Ujú. Vale, y vamos a hablar un poquito del futuro. Estamos ahora en lo que es lo último, pero lo último es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Y si quisierais ahora mismo ser unos profes súper preparados a la última y estar ya con el pie puesto en ese futuro, ¿qué es lo que viene? ¿Dónde os vais a tener que preparar? Javier, si quieres, empieza tú. A ver, bueno, sí. A ver, entiendo yo, por ejemplo, que a nivel de herramientas de uso para nuestras clases, pues es lo que has dicho ahora, ¿no? Todo el software que está viniendo y todas los nuevos sistemas informáticos que te ayudan a la enseñanza, pues eso hay que prepararse. Es decir, a ver, a un profesor que no esté acostumbrado a la tecnología, pues sí, a lo mejor hay que darle un curso de determinada herramienta o de determinada tal. Gente que estamos acostumbrados a desarrollar o a usar software, nos es más sencillo. Sobre todo también teniendo en cuenta que somos profesores de eso, entonces que entendemos pues las nuevas tecnologías, el tema de la virtualización, el tema del 3D, el tema de tal, pues ahí nos vamos a mover. Entonces ahí necesitamos menos formación, pero yo creo que las personas o sea, los profesores que quieran implantar digamos, nuevos elementos que le ayuden a la formación, que van a venir y que existen, pues ahí habrá que formarse seguramente. A nivel de contenidos, a ver, pues lo que hemos dicho antes, a nivel de lo que yo tengo que saber para darle a los alumnos, pues está la posición cómoda, decirle, bueno, pues le doy un poquito más de lo que da el BOE para enseñarle un poquito más, pero bien es verdad que yo creo que en un momento dado estas formaciones regladas deberían de ser más abiertas. O sea, yo no estoy de acuerdo con que una formación como FP para programadores tenga determinados corsets en las asignaturas, de forma que o sea, que el centro no pueda coger y hacer algo como más moderno, más distinto, orientado a, ¿vale? Y si se pudiera, entonces sí que los profesores teníamos que formarnos muy en tecnologías nuevas que están muy en la avanzadilla, como te das de inteligencia artificial, temas de ciberseguridad, que aunque no es muy moderno, pero sí es un tema que siempre está en crecimiento y siempre está en evolución, inteligencia artificial, tema de Big Data, tema de blockchain, o sea, todos esos temas, los profesores no estamos formados en ellos. Yo sé algunas cosas porque por mi cuenta me he formado, pero, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas esas cosas tú se las puedes contar al alumno, pero se las puedes contar como una anécdota o como un taller, pero tú no lo puedes incorporar a una asignatura. Ese es el problema de encorsetar, que yo no sé si con la nueva ley se abrirá un poco más o se podrá incluso unir y tener un poquito más tiempo más de formación, porque yo entiendo que la formación profesional está muy bien, pero es una formación muy de base y no especializa mucho. Que también es verdad que luego hay un paso siguiente que lo están siguiendo muchas empresas, ¿no? Que es, yo tengo la parte de FP, pero tengo másters y tengo cursos de especialización, entonces lo ofrezco a los alumnos. Quizá por ahí van los tiros, en el sentido de que hay que formarse para también poder ser profesores de cursos mucho más especializados. No solamente quedarse en el ámbito del FP, sino que además los lleves hacia otro tipo de formación más especializada. Porque al final, el informático, para que un informático triunfe, sobre todo a nivel de formación profesional, de técnico, tiene que saber mucho de 2 o 3 cositas, pero mucho. Si no sabes mucho de 2 o 3 cositas, porque si sabes mucho como yo, sé mucho de todo, pero no estoy muy especializado en nada, bueno, pues puedes ser profesor, pero no puedes ser alguien exitoso en un determinado sector o en un determinado ámbito. Si tú estudias, por ejemplo, yo a mis alumnos digo, cuando salgáis de aquí, aparte que tenéis que seguir toda la vida estudiando, el que le guste el tema de inteligencia artificial, que ya se meta y que esté estudiando inteligencia artificial toda su vida. ¿Por qué? Porque si tú te haces un especialista, pues desde luego vas a ganar más dinero, o sea, eso tenlo en cuenta.
vas a tener muchas más oportunidades de trabajo. Y además, si encima te gusta, pues fíjate, es lo mejor que te puede pasar. Entonces, un poquito por ahí, ¿no? Y los profesores tenemos que intentar formarnos también en ese tipo de cosas que hay muy punteras, pero que muchas veces no podemos dar porque estamos muy encorsetados con la formación reglada. Efectivamente. Marta, ¿el futuro? En el futuro, yo creo que un poco en relación con lo que decía Javier, los proyectos propios de centro. Porque, por ejemplo, nosotros hemos querido hacer, o estamos ahí dándole una vuelta, de hacer un proyecto propio de centro en el que algunos módulos los reduzcamos de hora y podamos dar otros módulos con cosas adicionales que hemos pensado. Por ejemplo, tenemos un experto en drones en nuestro equipo. Entonces, bueno, tenemos dos, pero uno de ellos es más todavía y ha hecho muchos cursos, pero eso en sus ratos libres. Entonces, por ejemplo, aprovecharse de esa formación que ella ha adquirido en sus ratos libres para que todo el departamento lo podamos hacer y poder dar, por ejemplo, módulos pero dentro del mismo ciclo, sin cambiar de ciclo, sino un proyecto propio que sea especialización en drones, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una idea que tenemos dentro del Salvador Allende y estamos ahí dándole una vuelta a ver qué hacemos y es algo distinto, porque un poco lo que decía él, estamos un poco siempre teniendo que dar los objetivos mínimos, no puedes salir de ahí, puedes innovar, pero es ya ir un poco más allá. Entonces, a veces no hay tiempo material, porque tú, por ejemplo, en la mía de producción audiovisual, todavía les tengo que contar cómo funciona la televisión analógica, porque sigue teniendo que contarse. Entonces ahí viene, es un contenido que tienes que contar, tienes que evaluar, pero está basado por lo que decimos en las cosas del streaming, ¿no? Entonces tú empiezas por este poquito, le tengo que contar esto, que es lo que me dice en el BOE, pero realmente hasta aquí no lo van a usar más. Entonces los proyectos propios de centro que nos dejasen modificar un poquito eso, que sé que existen y se pueden hacer, y son para presentarlos, tienen que aprobar, pero hay que hacerlos. Entonces la formación nos faltaría a nosotros, que nos la puede dar algún compañero o que buscar una empresa externa, pero claro, ya estamos en eso, en hacer ese proyecto propio y que todos estemos implicados. ¿Conocéis el Centro de Referencia Nacional de Getafe, de formación en informática y comunicaciones? ¿Sí? ¿Conocéis su catálogo formativo? No, yo no, yo conozco a un profesor. Yo también. Que fue un programador que tenía yo cuando estaba en Élogos, es un programador que tenía yo. Es muy buen profesor y creo que sigue trabajando allí. Pero no, el catálogo no, sé que el catálogo es muy avanzado y sé que él daba cosas muy avanzadas, pero no lo mira. O sea, un día lo puedo mirar, pero bueno, pues sí para saber lo que están dando, pero es que ya sé lo que hay que, ya sé, o sea, yo ya sabes lo que quieres, ya sabes lo que necesitas. Claro, yo estoy muy al tanto de lo nuevo, de las nuevas cosas que hay, entonces pues sí sé lo que tengo que formarme. O sea, está muy claro. Ahora mismo, ¿a qué curso os apuntaríais sí o sí, si lo tuvierais delante y os lo pusieran así en bandeja, fácil de hacer? ¿Qué curso haríais? Marta. Pues yo es que acabo de terminar uno de cine, de edición, y se me ha quedado un poco corto. Yo me quedaría en la segunda parte, porque es contenido que le quiero contar a ellos, además de que me gusta mucho. Pero, por ejemplo, el de la segunda parte de cine que estaba haciendo ahora, de la parte de edición, ese me apuntaría mañana. Muy bien. ¿Y tú, Javier? A ver, yo estoy detrás de algún máster o algún curso de especialización de inteligencia artificial, porque me gusta bastante ese tema. Entonces, bien por ahí, porque hay otros compañeros que quieren hacer el tema de Big Data y todo eso, pero a mí el tema de datos, o sea, a nivel de gestión, de análisis, de estadística y tal, a mí eso no me gusta mucho. Me gusta más el tema de las redes neuronales, de ese tipo de cosas, ahí me atrae un poquito más. De manera específica, que la inteligencia artificial es muy grande, hay cursos muy grandes. ¿Qué de manera concreta te gustaría? ¿Qué es lo que más te interesa en la inteligencia artificial? ¿Has hablado de redes neuronales? Sí, bueno, a ver, a mí lo que me interesa es primero tener una base. O sea, lo que yo haría sería una especie de curso que me hablara de todo un poco. O sea, que no profundizara, sino que me hablara de todo un poco. Porque luego hay herramientas, lo que son cada uno de los fabricantes tiene para el tema de learning, para otros temas tiene ya software que ya no tienes tú que fabricarlo, sino que tienes que usarlo para lo que sea. Entonces, quizá me gustaría una formación inicial en ese sentido
Y luego a lo mejor alguna especialización en algún tipo pues bien de Microsoft, de Amazon, de Google, usar las herramientas o sea, aprender a usar las herramientas y a trabajar con ellas, pues para lo que es el entrenamiento del software, al fin y al cabo de lo que se trata. Vale. Una última pregunta ya. ¿Qué os pondría fácil asistir a una formación? Es decir, ¿qué criterios de decisión usaríais vosotros para decir, esta es la que quiero? Marta. Marta está silenciada. Sí, estoy silenciada, ya me silencio. Ahora. Una cosa fácil es que, por ejemplo, una parte fuese dentro de nuestro horario laboral. Es decir, todos sabemos que tenemos nuestras 7 horas y media que tenemos que trabajar fuera, que por eso nos renovamos y corregimos y hacemos todos los exámenes, pero a lo mejor nos deberían dejar 1 hora semanal, 2 horas semanales, que fuese obligatorio lo digo porque hay gente que nunca se renueva. Entonces es pues lo que decía antes Javier, ¿no? Los de historia, pues vale, la historia también cambia, o las matemáticas también cambian, pero que fuese obligatorio que 1 hora a la semana, 2 horas a la semana nos formásemos todos. Y eso es una cosa que es importante, porque al final lo van dejando, solamente se hacen para ser seniors. Al final de cuando estoy casi al punto de los 6, me hago los cursos más rápido que tengo para acabarlo. Pero lo fácil, o lo que no nos impediría es, porque así podemos compaginar con nuestra vida familiar, sería que por lo menos 1 hora fuese semanal obligatoria a hacerla. Y yo ahora mismo me prima mucho, por ejemplo, la distancia. Hay cursos que están muy bien, los ves y dices, son presenciales todos los días de 5 a 8 durante un mes entero. Y dices, madre mía, ¿cómo hago eso? ¿Sabes? Que el de cine, por ejemplo, que acabo de hacer es de esos. Pero dices, bueno, vale, me sacrifico, voy todas las tardes, tal, pero al final es lejos, muy tarde, hasta muy tarde, y un poco no te impide el conciliar con el resto de cosas. Muy bien, y Javier, ¿qué te lo pondría fácil a ti? A ver, a mí lo que me pondría fácil es, primero, que fuera muy interesante para mí, lo primero. Lo segundo, que tuviera bastante, o sea, bastante, no me sale la palabra, o sea, que fuera muy valorado, o sea, que por la gente que lo hace o lo ha hecho, que tuviera sea muy valor en sí. valorado, Tuviera valor o sea, en sí. que sea bueno, o sea, que no sea un curso de los muchos que hay, que tal. Sobre todo que sea práctico, inmediatamente práctico, ¿vale? Y luego, pues que sea a distancia. O sea, yo no voy a ir a ningún sitio, no tengo ganas de ir a ningún lado. Nos hemos acostumbrado ya a esto. Sí, bueno, además es que cuando yo he hecho formación online buena, pues no me ha costado tanto como si hubiera tenido que ir a sitios. Yo el ir a un horario fijo y tal es bastante complicado, ¿vale? Porque, bueno, uno tiene sus horas, luego tiene que corregir, luego tiene que tal, y pues a lo mejor yo cuando hice un máster en la UOC, pues estaba bastante bien porque como era además muy pedagógicamente era muy fuerte en el sentido de que te obligaba te obligaba a hacer determinados pasos, pues los hacías y te das cuenta que así aprendías. Si te dejan abierto, bueno, pues yo también soy un tutor de un máster, es que no te lo he dicho, pero vamos, soy un tutor de un máster en donde es un máster como muy a distancia, ¿no? Entonces yo considero que ese tipo de formación es preferible formarse uno solo, ¿sabes? En el sentido que te quiero decir, tiene que haber alguien que te, o sea, o al menos una metodología que te guíe muy fuertemente, y eso da lugar a un nivel de satisfacción de los alumnos al final, ¿sabes? O sea, que no una cosa muy laxa, que tú te formas cuando puedes, cuando quieres, pero sin seguir una especie de camino muy marcado, ¿sabes? O sea, aunque yo te digo que aunque sea a distancia, pero que yo sepa que 3 horas a la semana tal, te tengo que dedicar. Que tengas un Que itinerario claro. Eso, que pueda ser cuando quiera, pero que esté muy marcado para que a mí me guíe. O sea, ese es el tema. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final de este Focus Group y os dejo, si queréis, tiempo por si tenéis alguna opinión libre que volcar aquí. ¿Alguna idea más allá de lo que ya hemos hablado? ¿Alguna petición del oyente? A ver, pues, yo en el sentido de que bueno, pues de que, digamos, el tema de la innovación, que no hemos hablado mucho, aunque Marta sí ha comentado algún tema de innovación, ahí sí que teníamos que estar bastante fuertemente apoyados por las entidades. Hay entidades que te dejan o te dejan mano libre, hay otras que no te dejan trabajar. Entonces, eso es una cosa que tendría que
que ser como más común, como más una cosa normal, que te apoyaran la innovación y que no te pusieran cortapisa, incluso que hubiera presupuesto. Como dice Marta, es que no tengo dinero para tener una nueva cámara. Joder, pues, ¿usted qué quiere? Claro, usted es un centro de formación que no tiene lo último. Entonces, ese tipo de cosas, no solamente en materiales, sino en metodologías, en forma de impartición, etcétera. Eso es lo que yo añadiría un poco en el tema. Y nada más. Y luego eso, lo que hemos también comentado, de un poco de más libertad. O sea, la palabra es libertad. O sea, es decir, yo entiendo que los alumnos tienen que salir con unas competencias, pero un poco de libertad a la hora de cómo tú llevas eso adelante, ¿sabes? Entonces, porque al final salen como alumnos que son todos como muy de serie. O sea, los alumnos que salen de FP, de formación profesional, te puedes encontrar el 80% que son casi todos iguales. Y luego hay algunos que son más punteros, o bien porque son muy buenos ellos y se forman a su bola, ¿sabes? También, o sea, ellos por su cuenta hacen cosas, o bien porque el centro ha hecho un gran esfuerzo en que ese alumno salga un poquito, que salga diferenciado del resto, pero al final son todos muy iguales. Y nada más. Bueno, pues nos habéis dado bastante información. Yo os agradezco a los dos que a estas horas de la tarde nos hayáis dedicado este tiempo y hayamos charlado tranquilamente. Nos ha faltado Manuel, ha sido una pena porque su perspectiva desde de ese perfil experto en ciberseguridad seguro que nos haya dado buenas ideas, pero estas cosas pasan cuando estamos trabajando así, de manera voluntaria, como habéis hecho vosotros. Cuando en diciembre esperamos tener ya finalizado el informe con los resultados de este informe y os pondremos al corriente, os informaremos de ello, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues que paséis muy buenas tardes y gracias de nuevo. Hasta luego, Marta y Javier. Chao. Hasta luego.